Para este proyecto que les acabo de mostrar vamos a estar utilizando un material que sea de 2 milímetros de grosor. Les recomiendo que si ustedes tienen la facilidad de conseguir un hilo de 100% algodón que sea de 2 milímetros, pues estaría perfecto. Yo en mi caso estaré utilizando un material diferente, ya que para mí aquí en Estados Unidos es muy difícil conseguir el hilo de algodón. Los que hay son muy gruesos y pues los otros que sí los puedo conseguir están un poquito muy caros. Entonces pues por eso es que voy a estar utilizando este otro material que, si no me equivoco, se llama polipropileno. Aquí está, 100% polipropileno, pero igual es un material que sí me funciona para trabajar. Entonces yo voy a estar utilizando este en este color, pero si tú, como te dije, si tú tienes la facilidad de conseguir uno que sea 100% algodón, entonces estaría más que perfecto. Y lo vamos a estar trabajando con nuestro gancho del 3.5 milímetros. Ya sea que estés utilizando un material como este o algodón o acrílico, el material que tú estés utilizando que sea de 2 milímetros de grosor, vamos a estarlo trabajando con nuestro gancho del 3.5 milímetros. Ahora sí nos vamos al paso a paso. Comenzamos haciendo nuestro nudo y vamos a tejer 7 cadenas. Entonces aquí tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Una vez que las tengamos, vamos a tomar esta pestañita trasera de la primera pestaña que tejimos, así el nudo va a quedar hacia este lado y vamos a hacer un punto deslizado. Pasamos y pasamos. Ahora sí el nudito quedó de este lado y ya formamos este anillo, que es donde vamos a estar trabajando. Dentro del anillo vamos a tejer un punto bajo y luego una cadenita, que ese punto bajo y la cadena ya nos equivale a nuestro primer punto alto. Vamos a tejer 2 puntos altos más, 3 pestañas, cerramos 2 y 2, lazada, volvemos a tomar y cerramos 2 y 2. Ahora sí tenemos 1, 2, 3 puntos altos. Tejemos 1, 2, 3 cadenitas, lazada y volvemos a tejer 3 puntos altos. Vamos a estar trabajando un abanico que va a ser de 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Y este abanico va a ser importante porque lo vamos a estar trabajando en cada una de las filas. Y así nos quedó nuestro abanico. Para la vuelta número 2 vamos a levantar 4 cadenitas, 3 y 4. 2 cadenas nos equivale a un punto alto y las otras 2 cadenas son el espacio, las cadenas de separación. Giramos, nos saltamos todos estos puntos y dentro de las 3 cadenitas vamos a formar otro abanico de 3 puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenitas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenitas, nos saltamos 1, 2 puntos y aquí está la cadenita que era nuestro primer punto alto. Aquí en esta cadena vamos a tejer nuestro punto alto. Y así terminamos la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 vamos a levantar 1, 2 cadenitas, giramos. Estas 2 cadenas ya es nuestro primer punto alto. Dentro de este espacio vamos a tejer 2 puntos altos más. 1 y 2. Y ahora ya tenemos 3 puntos altos. Vamos a estar formando grupitos de 3 puntos altos. Hacemos 1, 2 cadenas de separación y llegamos a las 3 cadenitas y aquí en estas 3 cadenas vamos a trabajar el abanico de siempre. 3 puntos altos, 1, 2, 3
3 cadenas, 1, 2 y 3, y volvemos a tejer 3 puntos altos. Este abanico se va a ir tejiendo en cada vuelta. Tenemos 2 y 3. Aquí está nuestro abanico. Volvemos a repetir lo mismo que hicimos de este lado, que fueron 2 cadenitas. En este espacio hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, y contamos de abajo hacia arriba en la segunda cadenita 1, 2. Aquí en la segunda vamos a estar terminando con punto alto y tenemos nuestro grupito de 3. Ya tenemos la tercera vuelta terminada. Para la vuelta número 4 vamos a estar repitiendo casi lo mismo, pero en una vuelta comenzamos con 2 cadenitas, y en esta vuelta que vamos a comenzar vamos a tejer 4 cadenas. 2 cadenas es un punto alto y las otras 2 cadenas son las cadenitas de separación. Cuando tejemos las 4 cadenas nos saltamos el primer grupo de 3 y directamente en el espacio de 2 cadenas es donde vamos a tejer nuestro grupito de 3 puntos altos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2 cadenas, y aquí en el espacio de 3 cadenitas vamos a tejer nuestro abanico, que son 3 puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas, y volvemos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 1, 2 cadenas. En el espacio de 2 cadenitas formamos nuestro grupito de 3. Aquí está 1, 2 y 3. Tenemos nuestro grupito de 3. 1, 2 cadenas, nos saltamos 1, 2 puntos, y aquí en esta cadenita siguiente vamos a tejer nuestro punto alto. Y así terminamos la vuelta número 4. Para la vuelta número 5 vamos a repetir la vuelta donde iniciamos con 2 cadenitas. 2 cadenas es un punto alto, y dentro de este espacio tejemos 2 puntos altos. 1 y 2. Tenemos ahora 3 puntos altos, nuestro grupito de 3, 1, 2 cadenas. En el siguiente espacio nuestro grupito de 3, 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas, llegamos a las 3 cadenitas donde está nuestro abanico y volvemos a tejer nuestro mismo abanico de 3 puntos altos, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas y 3 puntos altos. Y lo mismo que se teje de un lado, por ejemplo, un lado sería antes de las cadenitas, este sería un lado, después de las cadenitas sería otro lado. Entonces lo mismo que se teje de este lado antes de las cadenitas se va a repetir de este lado después de las cadenitas, exactamente lo mismo, como si fuera un espejito. Entonces repetimos esto por este lado también, y así nos vamos a ir repitiendo. Estamos en la vuelta número 5. Vamos a ir repitiendo este mismo paso. Lo único que cambia es el inicio, que en una vuelta comenzamos con 2 puntos altos, que en una vuelta comenzamos con 2 cadenas y nuestros 2 puntos altos para formar nuestro grupito. En la otra vuelta comenzamos con 4 cadenas, nos saltamos los puntos y nuestro grupito queda más aquí, más adentrito. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir repitiendo estos 2 pasos hasta la vuelta número 13. Listo, terminé las vueltas. Vamos a contar siempre aquí en la parte del centro los abanicos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas siguiendo la misma secuencia. Nada más, como les dije, en una vuelta comenzamos con 4 cadenas y el grupo queda más acá adentro, y en una vuelta comenzamos con 2 cadenas y formamos el grupo luego aquí al inicio. Para la siguiente vuelta vamos a estar iniciando la primera parte para darle forma a lo que va a ser nuestro corazón. Va a ser todo igual siguiendo la misma secuencia. Por ejemplo, aquí tenemos el grupo. En la siguiente vuelta debemos de comenzar con 4 cadenas. Entonces así giramos y el grupo va a quedar más adentro. Vamos a tejer un total de 3 grupitos. Listo, ya tenemos 1, 2, 3 grupitos de nuestros 3 puntos altos. Ahora tejemos nuestras 2 cadenitas y en el siguiente espacio, en vez de tejer 3 puntos altos, vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos, y a partir de aquí vamos a tejer la misma secuencia, 3 grupitos, perdón, el grupito de 3 puntos altos aquí, 2 cadenas, grupito de 3 puntos altos aquí, 1, 2, 3, 2 cadenas y nuestro abanico aquí. Y recuerden, lo mismo que tejemos de este lado, vamos a tejer de este lado después de las cadenitas. Voy a terminar aquí mi abanico. Tenemos 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Por ejemplo, aquí tenemos, contando los 3 puntos del abanico, tenemos 1, 2, 3 grupitos, y en el número 4, aquí en este espacio, 1, 2, 3, y aquí vamos a tejer 4 puntos altos en vez de 3. Y luego terminamos con nuestra secuencia. Igual aquí, 1, 2, 3 grupitos de 3, 2 cadenas, aquí va a ir nuestro grupito de 4, 2 cadenas y continuamos con nuestra secuencia. Terminé la vuelta, vean, aquí está 1, 2, 3 y luego aquí mi grupito de 4, 1, 2, 3, tal como lo hicimos de este lado. Para la siguiente vuelta, como les mencioné, lo demás va a seguir igual, la misma secuencia. Aquí en esta siguiente vuelta comenzamos con 2 cadenas y formamos nuestro grupito aquí. Aquí tenemos 1 y 2. 1, 2 cadenas, aquí grupito, 2 cadenas, aquí grupito. Vamos a empezar a modificar en las cadenas antes del grupito de 4 y después del grupito de 4, aquí en estas dos. Listo, llegué aquí al espacio de antes de los 4 puntos altos. Tenemos 3 grupitos, mis 2 cadenas, y aquí en este espacio antes de los 4 puntos altos voy a tejer 2 puntos altos en vez de 3. 1, y 2. Y luego un punto alto en cada punto de los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y 2 puntos altos aquí. 1 y 2. Y ahora ya aumentamos. En la primera vuelta teníamos 4 puntos y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Y a partir de aquí vamos a continuar con la misma secuencia. Un grupito de 3 aquí,
1, 2, 3, 2 cadenas, un grupito de 3 aquí, 1, 2, 3, 2 cadenas y nuestro abanico. Y de este lado vamos a hacer lo mismo. Antes y después de los 4 puntos altos vamos a tejer 2 puntos altos aquí, un punto en cada punto, 2 puntos altos aquí, 2 cadenas y seguimos con la misma secuencia. Terminamos la vuelta anterior, que terminamos aquí con 8 puntos altos, y ahora esta siguiente vuelta ya la comencé porque en sí este video va a ser muy largo y no lo quiero pues aumentar más el tiempo, y ya en esta vuelta ya comencé con mi misma secuencia de siempre, mis grupitos, y aquí tengo mis 2 cadenitas y llegué justo donde están los 8 puntos. Antes y después vamos a estar trabajando lo mismo. Aquí en este espacio, antes de los puntos, vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2, y luego un punto alto en cada punto de los siguientes 8 puntos altos. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí en este espacio vamos a hacer 2. Este sería el número 11 y este último sería el número 12. Entonces en la primera vuelta teníamos 4, en la segunda 8 y en esta vamos a terminar con 12. 2 cadenas y continuamos con nuestra misma secuencia. Así es como vamos a estar trabajando. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Nuestros abanicos, llegamos a este espacio, 2 puntos altos aquí, un punto sobre cada punto, 2 puntos altos aquí, 2 cadenas y terminamos con nuestra secuencia. Vamos a tejer 2 vueltas más. En la siguiente vuelta la comenzamos igual, misma secuencia, llegamos aquí, 2 puntos, un punto sobre cada punto y 2 puntos. Entonces aquí teníamos 4, aquí 8, en esta que vamos a hacer, con lo que ya hicimos aquí de este lado, tenemos 12, en la siguiente vuelta vamos a tener 16 puntos altos y en la siguiente 20 puntos altos. Yo las voy a hacer fuera de cámara, como les dije, para no hacer el video muy largo, pero es igualito. 2 puntos altos aquí, punto sobre punto, 2 puntos altos, cadenas y 2 cadenas y siguen con su misma secuencia. Vean, ya terminé las vueltas. Yo sé que les dije que hasta que tuviéramos 20 puntos, pero no, nos va a hacer falta una vuelta más. O sea, vamos a repetir lo mismo, 2 puntos aquí, un punto sobre punto, 2 puntos aquí, hasta que tengamos 24 puntos altos. Listo, ahora sí ya tenemos completas las vueltas. Aquí teníamos 4, 8, 12, 16, 20 y aquí en esta última tenemos 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y ya lo demás es siguiendo la misma secuencia de nuestros grupitos de 3 y nuestro abanico aquí en el centro. Entonces vamos a contar las vueltas que llevamos. Ya vamos a contar justo aquí en el centro, no aquí hacia los lados, sino aquí en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 vueltas. Vamos a comenzar la vuelta número 20. Y aquí vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, 2 cadenas es un punto alto y la otra cadenita es la cadena de separación. Este punto, las 2 cadenas son para este punto, así que nos saltamos el siguiente punto y aquí en el tercero vamos a tejer un punto alto. Así. Entonces hicimos un punto alto, una cadena, un punto alto. Hacemos 1, 2 cadenas. Nos saltamos las cadenitas y aquí en el primer punto alto vamos a tejer un punto alto y aquí en esta vuelta nos vamos a ir trabajando un punto sobre punto,
O sea, en esta parte debemos de tener 24 puntos altos. Listo, ya tejí mis 24 puntos altos. Y ahora aquí vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a tejer un punto alto aquí en este primer punto. Y luego tejemos 1, 2 cadenas y aquí en este espacio vamos a tejer un grupito de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas, aquí en el siguiente espacio un grupito de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas y aquí nuestro abanico. Después de haber tejido nuestro abanico, aquí en este espacio un grupito de 3 y aquí en este espacio un grupito de 3. Listo, ya terminé aquí mi grupito, mi abanico, 2 cadenas, grupito, 2 cadenas, grupito, 1, 2 cadenas, nos saltamos estos puntos y aquí punto alto, 2 cadenas y tejemos aquí en el primer punto un punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto. Así vamos a terminar hasta que tengamos nuestros 24 puntos altos. Ya llegué aquí, ya terminé mis 24 puntos altos. Ahora aquí vamos a tejer nuestras 2 cadenas, un punto aquí en el primer punto, una cadena de separación, nos saltamos un punto y aquí en esta cadenita que es nuestro último punto vamos a tejer un punto alto. Y ya terminamos esta vuelta. Para esta siguiente vuelta vamos a levantar 2 cadenas y vamos a girar. Aquí en este espacio vamos a tejer un punto alto y luego aquí en este punto alto un punto alto. Y tenemos nuestro grupito de 3. Hacemos 1, 2 cadenas. Aquí en el primer punto alto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente el número 2 y vamos a tejer un total de 11 puntos altos. Aquí tenemos el número 3 y aquí el número 11. Contamos 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2 cadenitas. Aquí abajo nos saltamos 1, 2 y aquí punto alto. Y vamos a terminar aquí con 11 puntos altos también. Listo, tenemos aquí nuestros 11 puntos altos. Vamos a tejer aquí 2 cadenitas. Aquí donde está el punto alto, un punto alto. Y luego 2 puntos altos dentro de este espacio de cadena. 1 y 2. Y ya tenemos nuestro grupito. 1, 2 cadenas en este espacio, un grupito de 3, 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas en este espacio, un grupito de 3, 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas y aquí nuestro abanico. Una vez que terminemos nuestro abanico vamos a tejer 1, 2 grupitos. Aquí nuestro abanico 1, 2 y los veo cuando ya estemos aquí. Listo, terminé mi abanico y luego tejí 1, 2 grupitos tal como lo hicimos acá. Ahora aquí vamos a formar el otro grupito, hacemos 2 cadenas y aquí en este espacio 2 puntos altos. 1 y 2 y luego aquí en este punto un punto alto. Ahí está nuestro grupito. 2 cadenas y aquí repetimos 11 puntos altos. Una vez que tengamos los 11 puntos altos, 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y terminamos con 11 puntos altos. Una vez que hayamos tejido ya nuestros 11 puntos altos, 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y 11 puntos altos. Hacemos 2 cadenas
aquí en este punto alto, un punto alto, en este espacio de cadena un punto alto, y luego aquí en la segunda cadena de abajo hacia arriba nuestro último punto alto para formar nuestro grupito de 3. Y así tenemos, ahí se va viendo ya el corazón. Para esta siguiente vuelta vamos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos a girar lazada, y dentro de este espacio vamos a formar nuestro grupito de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas, nos saltamos 1, 2 puntos, y aquí en el siguiente un punto alto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. 7 puntos altos. 1, 2 cadenas. Aquí en el espacio vamos a formar un grupito de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas, nos saltamos 1, 2 puntos y volvemos a formar 7 puntos altos. 1, 2, 3 y 7. Nos quedan aquí 2 puntos, hacemos 1, 2 cadenas, nos saltamos estos puntos y aquí en el espacio vamos a formar nuestro grupito de 3. Y ya a partir de aquí vamos a seguir con la secuencia. 2 cadenas, grupito de 3, 2 cadenas, grupito, grupito, abanico. Y una vez que lleguemos aquí, ya regreso con ustedes para repetir esto mismo que acabamos de hacer. Listo, ya llegué de este lado con mis grupitos y llegué aquí donde estamos formando el corazón. Aquí recuerden que después del grupo son 2 cadenas, se saltan 2, tejen 7 puntos altos, 2 cadenas, justo en este espacio un grupito de 3, 2 cadenas, saltan 2, 7 puntos altos y les van a quedar libre 2 puntos. Estamos repitiendo exactamente lo mismo que tejimos de este lado. Así es como debemos de tener, vean, 7 puntos altos, 2 cadenas, cuando lleguemos aquí al final es un grupito aquí, y luego aquí para terminar son 2 cadenas y nos saltamos estos puntos y aquí en el último punto nuestro punto alto. Bueno, ya terminamos esta vuelta. En la siguiente vuelta vamos a levantar 2 cadenas. Y hay una disculpa con mis dedos sucios, que estaba ayudándole a mi niña a una actividad, así que no se me quiso quitar esto. Pero bueno, vamos a seguir con lo importante. 2 cadenas, giramos y dentro de este espacio vamos a formar nuestro grupito. Así que tejemos 2 puntos altos y con esas 2 cadenas que tejimos ya tenemos 3. 2 cadenas. En el siguiente espacio un grupito de 3. 1, 2 y el número 3. 2 cadenas, nos saltamos 1, 2 puntos y en el número 3 un punto alto. Después de este punto alto tejemos otro punto alto en el siguiente punto y luego un punto alto en el siguiente punto. Tenemos aquí un grupito de 3, 1, 2 cadenas, nos saltamos estos 2 puntos y en este espacio un grupito de 3. Terminamos este grupito y tejemos un grupito de 3 aquí también. Listo, ya tenemos aquí grupito de 3, 3, 3, 3 y 3. Y ahora a partir de aquí vamos a hacer lo mismo, 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y aquí en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente punto
punto alto, en el siguiente punto, punto alto, y tenemos otro grupito de 3, y luego 2 cadenas en el espacio, un grupito de 3, y así continuamos, 2 cadenas, 3, 3, 3, 3, el mismo abanico aquí, y de este lado vamos a hacer lo mismo, grupito, 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 2 cadenas, se saltan 2 puntos, 1, 2, 3 puntos altos, se saltan 2 puntos con 2 cadenas, grupito, 2 cadenas, grupito, 2 cadenas, se saltan 2 puntos y luego punto, 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 2 cadenas y continúan. O sea, lo mismo que yo les explico de este lado, lo van a aplicar para este otro lado. Terminamos la vuelta siguiendo la secuencia o como les expliqué. Y ya estoy aquí al final. La próxima vuelta la vamos a trabajar con nuestros grupitos. Ya tenemos formado todos los espacios donde tiene que ir un grupito. Y aquí como terminamos con un punto alto, la próxima vuelta la debemos de comenzar con 4 cadenitas. Una vez que tenemos las 4 cadenas, hacemos un grupito aquí, un grupito aquí, aquí, aquí. Igual como siempre, separado de 2 cadenas. Y luego aquí nuestro abanico de siempre y seguimos la misma secuencia. Así que vamos a avanzarle a esa vuelta solamente un grupito, así como les expliqué. Bueno, ya que hayamos terminado esta vuelta, hacemos una cadenita y cortamos nuestro hilo. Y en total, desde el inicio, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 vueltas trabajadas. Y aquí, de este lado, ya tengo marcada. Vamos a contar de abajo hacia arriba. 1, este espacio es la vuelta número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el espacio número 14 marqué. ¿Por qué marqué? Bueno, marqué porque en esta vuelta es donde comenzamos a trabajar nuestro corazón. Si se fijan, aquí está 1, 2, 3 grupitos de 3 y un grupito de 4. En esta vuelta trabajamos la primera vuelta para ir formando nuestro corazón. A partir de aquí vamos a repetir desde esta vuelta otra vez y vamos a estar uniendo, como cortamos de este lado, vamos a estar uniendo de este otro lado para acá y vamos a contar. Ustedes pueden ir viendo su patrón, si es que ya lo saben leer, si son un poquito más avanzados y saben leerlo, pueden leer su propio patrón que ya llevan trabajado o pueden regresar hasta este minuto que les voy a poner de este lado, que es donde comenzamos a trabajar nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya tengo unido mi hilo nuevamente en mi gancho con nuestro nudito y vamos a contar de acá, no vamos a contar el abanico, no. Aquí tenemos el abanico, 3, 3 y 3. Esto no lo contamos y contamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y este es el grupito número 6. Si lo contamos de este lado hacia acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y el grupito número 6. Aquí es donde vamos a estar uniendo, pinchamos y vamos a tejer aquí un punto bajo. 2 pestañas, cerramos y luego 1, 2, 3 cadenas. Lazada, nos vamos a saltar aquí. Nos vamos a saltar estos puntos y vamos a trabajar aquí nuestro grupito de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas, nos venimos a este espacio y nuestro grupito de 3. Ahora vámonos a contar cuántos grupitos teníamos antes de tejer el de 4. Aquí tenemos el grupito de 4, ¿se fijan? Aquí está, 1, 2, 3, 4. Antes de trabajar este, tejimos 1, 2, 3 grupitos de 3. 1, 2 y 3 y luego el de 4. De este lado vamos a hacer lo mismo. 1, aquí tejemos el segundo, 2 cadenas y el tercero. 1, 2 y 3 y ahora sí 2 cadenas en el siguiente, un grupito de 4. 1,
2, 3 y 4. 2 cadenas y continuamos tejiendo un grupito de 3, un grupito de 3 y con el del abanico va a ser nuestro tercer grupito de 3, que son los mismos que teníamos aquí. 1, 2 y con el del abanico 3. Estamos repitiendo exactamente lo mismo. Vamos a continuar de esta manera y los veo cuando ya estemos de este lado. Llegamos de este otro lado y nuevamente tenemos 1, 2 y 3, tal como lo teníamos aquí, 1, 2 y 3 y luego debemos de trabajar nuestro grupito de 4. 2 cadenas y aquí nuestros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 cadenas y terminamos con nuestros 3 grupitos de 3. 2 y 3. Aquí tenemos 1, vamos a tejer aquí 1 y 1. Aquí tenemos 1, 2 cadenas. En el siguiente espacio hacemos el número 2. 1, 2 y 3, 1, 2 cadenas y aquí tejemos nuestro último grupito de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas, nos saltamos 2 puntos y aquí en el último punto un punto alto. Y ya terminamos esta primera vuelta. Después de esta vuelta, aquí tenemos el marcador, sigue esta otra que comenzamos con 3 grupitos y luego recuerden que era antes y después de nuestros 4 puntos altos, 2 puntos aquí, un punto sobre punto y 2 puntos aquí. A partir de aquí ustedes ya le van a seguir solos y bueno, voy a regresar en los cortos adecuados que tenga que regresar por si es que les tengo que explicar otra cosa, pero les repito, pueden regresar al minuto que les dejé hace ratito, de esta parte les va a aparecer, para que ustedes vuelvan a repetir todo desde la parte donde empezamos el corazón. Y bueno amigos y amigas, ya le avancé yo aquí a varios picos. Vean, aquí tenemos, bueno, aquí hice un pico, 2 picos, 3 picos, 4 picos y aquí está el quinto pico. Ya al inicio, cuando haga la introducción, les voy a decir cuánto es que me midió y cuánto es que ocupé de material. Y como les dije, es solamente ir repitiendo desde la vuelta donde tejimos el corazón. Una vez que ustedes terminen esa vuelta, hacen una cadena, cortan, se vienen todos hasta acá, vuelven a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en el grupo número 6 aquí comienzan a tejer otra vez desde la primera vuelta donde creamos los 4 grupos, siguiendo siempre ese mismo patrón. Una vez que lleguemos aquí, ustedes deciden cuántos picos hacer. Yo hice 5, pero si ustedes lo quieren más largo, hacen más picos. Si lo quieren más corto, pues hacen menos picos. Y ahora aquí en estas vueltas vamos a empezar a trabajar en todo alrededor de nuestro camino de mesa. Una vez que estemos aquí en la última vuelta, vean, aquí vamos a introducir dentro de este espacio, aquí introducimos y sacamos, ahí ignoren mi nudito que hice, y hacemos un punto bajo y luego una cadena. Ya tenemos un punto alto. Dentro vamos a tejer 2 puntos altos más, 1 y 2. Cuando lleguemos ya de este lado, aquí vamos a crear un abanico, el mismo abanico que hemos estado trabajando, de 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Pero por lo pronto aquí nada más tenemos 3. Ya cuando lleguemos al final trabajamos los otros 3 y las cadenas. Hacemos 1, 2 cadenitas, nos pasamos al siguiente espacio y volvemos a repetir un grupito de 3. Tenemos un punto, 2 y 3. 1, 2 cadenas en el siguiente espacio,
un grupito de 3. Es bien fácil trabajar esta orilla que estamos haciendo. 2, 3, 1, 2 cadenas, en el siguiente espacio 3 puntos altos. Vamos a continuar de esta manera hasta llegar a este espacio de aquí. Listo, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupitos. Hacemos 2 cadenas y aquí en este espacio, que es el último de este lado, y luego ya este siguiente es para seguir al siguiente pico hacia acá, ¿ven? Entonces dentro de este espacio hacemos un punto alto. Sin cadena de separación nos vamos al siguiente espacio y hacemos un punto alto. Y ahí quedó. Luego 2 cadenas. En el siguiente espacio hacemos nuestro grupito de 3. 1, 2, 3. 1, 2 cadenas. En el siguiente espacio grupito de 3. 1, 2 y 3. 1, 2 cadenas, grupito de 3 y grupito de 3. Listo, tengo en total 1, 2, 3, 4 grupitos, mis 2 cadenas, y aquí en este espacio es donde vamos a estar formando nuestro abanico. Hacemos aquí 1, 2, 3 cadenas, perdón, 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, y luego repetimos dentro 3 puntos altos, y esto es para dar vuelta. 1, 2 y 3, y de esta manera, se fijan, ya dimos vuelta. Estos 3 puntos altos es con los que comenzamos acá. Recuerden que les dije que nos iba a hacer falta un grupito y luego las cadenas. Bueno, hagan de cuenta que este es con el que comenzamos. A partir de aquí volvemos a repetir lo mismo que tejimos de este lado. 1, 2 cadenas y luego grupito, 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 y cuando lleguemos aquí es donde vamos a tejer un punto alto sin cadena, punto alto, y luego a partir de aquí repetimos 2 cadenas, grupito, 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 y en el último hacemos nuestro abanico. Lo vamos a ir trabajando de esta manera todo alrededor, todo, y de este otro lado también se va a repetir exactamente lo mismo. Una vez que tejimos todo hasta acá, el proceso de aquí, de que les expliqué de que pues los abanicos y luego una esquina, se va a trabajar en los picos y luego ya después aquí la vamos a seguir con puros grupitos, y aquí es donde habíamos iniciado. ¿Se acuerdan que habíamos iniciado con 7 cadenitas? Aquí está el hoyito. Cuando lleguemos a este punto, igual vamos a tejer un abanico y es para dar vuelta. Entonces aquí en la primera vuelta que habíamos tejido, cuando formamos nuestro anillo, vamos a tejer 3 puntos altos, 3 cadenas y luego 3 puntos altos. Una vez que tengamos el abanico, le vamos a seguir igual con nuestros grupitos. Llegamos a la esquina y volvemos a repetir. Aquí en la esquina recuerden que es nuestro abanico para dar vuelta, y luego ya continuamos. Una vez que lleguemos aquí a la esquinita esta, un punto alto, y continuamos con nuestros grupitos. Listo, llegamos aquí de este otro lado y como les dije, aquí teníamos ya 3 puntos altos. Bueno, cuando llegué de este lado hice mis 3 puntos altos, mis 3 cadenas y mi punto deslizado en este primer punto alto que habíamos tejido. Para esta siguiente vuelta vamos a levantar 1, 2 cadenas, y aquí en el siguiente espacio vamos a tejer un punto bajo y luego vamos a levantar 1, 2 cadenas más, y dentro vamos a tejer 3 puntos altos. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Esta vuelta ya es la última que vamos a estar trabajando.
Nos pasamos al siguiente espacio y repetimos punto bajo, 1, 2 cadenas, y dentro repetimos 3 puntos altos más, 1, 2 y 3. Siguiente espacio, punto bajo, 2 cadenas y 3 puntos altos más. Vamos a continuar así hasta que lleguemos a este espacio donde tenemos un punto alto y un punto alto. Listo, cuando lleguemos aquí a estos dos espacios de los puntos altos, aquí en el primero vamos a tejer un punto bajo y luego nos saltamos aquí al siguiente espacio. Aquí está un punto, aquí está un punto, aquí en este siguiente espacio, y aquí es donde vamos a tejer nuestro motivo, punto bajo, 2 cadenas y nuestros 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Siguiente espacio, punto bajo, 2 cadenas y nuestros 3 puntos altos. Vamos a continuar así hasta llegar aquí a la esquina. Cuando lleguemos aquí a la esquina donde tenemos las tres cadenitas, aquí vamos a tejer el mismo motivo, que es punto bajo, 2 cadenas y luego 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y dentro vamos a tejer otro motivo, punto bajo, 2 cadenas y 3 puntos altos. Cada que ustedes lleguen al abanico van a repetir esto mismo. En vez de tejer un solo motivo, van a hacerlo 2 veces, así. Y luego ya continuamos en el siguiente, punto bajo, ya no 2 pude cadenas terminarles el video, pero vean, una vez que terminen esa vuelta, hacen todo alrededor, punto deslizado, cortan su hebra, las esconden y van a tener esta belleza. Este proyecto es muy bonito de tejer, es muy rápido y fácil, y lo bueno es que ustedes lo pueden tejer de cualquier color que más les guste y también del tamaño que ustedes quieran. Espero que les haya gustado este video y que se animen a tejerlo. Gracias por haber estado aquí conmigo y cuídense mucho y nos vemos en un video más. Bye.